¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente. Vamos a dar reinicio a lo que son nuestras masterclass y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. La verdad es que apenas se están conectando y obviamente lo interesante es que vamos a esperar tantito a que vayan llegando más personas para poder dar entradas a nuestra gran invitada. Pero antes que nada, quiero platicarte un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy nos van a presentar algo que ha empezado, digamos, a revolucionar, ha empezado a integrar muchos temas que tienen que ver con la organización, con la persona, con el autoconocimiento, con el cambio y con la transformación. Sí, efectivamente, ahora las organizaciones están empezando a integrar lo que son nuevas metodologías, nuevas formas de pensar para poder ayudar justamente a que las organizaciones puedan crecer, pero no solo las organizaciones, sino también las personas. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada que obviamente es experta en este tema y que nos va a hablar justamente de la teoría de la U, del cambio a la transformación. Y quiero platicarte que Mónica Rosenberg, ella es una Agile Coach y es experta en temas de gestión del cambio y también en temas de transformación individual y cultural. Por lo tanto, ella tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia y mucho que compartirnos respecto a este tema. Y pues sin más ni más, quiero darle la bienvenida a Moni Rosenberg. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida, buenos días. Buenos días para todos. Acá ya en mediodía en Buenos Aires, de donde les estoy hablando, y bueno, y desde los lugares de donde estén, no sé qué hora será, pero buen sábado para todos. Gracias, Moni. Pues mira, de aquí tenemos ya conectados bueno, obviamente está Zaida, a Royby Ávila, a Marlet, a Losu Valgorri, a Elsa, a Betania, a Mon, bueno, obviamente contigo, y siguen ahorita todavía llegando, ahorita se van a conectar seguramente más. Principalmente lo que obviamente queremos decirles a todos es que la idea de esta plática o en este caso de esta masterclass va a ser muy interactiva. Entonces, Moni obviamente nos pide que si tenemos alguna pregunta, si tenemos algo que decirle, podamos obviamente con respeto, con orden, levantar nuestra mano o levantarla también en la misma aplicación de Zoom para poder hacer una pregunta y poder interactuar y hacer esto más una charla que necesariamente una masterclass. De igual forma, pues Moni nos va a estar dando y regalando algunas dinámicas que obviamente serán muy interesantes para poder comprender mucho mejor esta metodología o esta nueva teoría y ver cómo la podemos aplicar tanto en nuestra vida como en nuestras organizaciones. ¿Cierto, Moni? Así es, así es. Bueno, así que sí, la idea es que los que estamos acá, que podamos hacer un espacio de reflexión, de conversación, aprovechando que somos un grupo que nos permita tener una tertulia. Así que invito, si quieren, porque parte de la teoría de U tiene que ver con la presencia, y es algo que van a ir viendo, y estar presentes aquí, ahora, con el cuerpo, con el corazón, con la mente. Así que si pueden y es posible, tienen alguna posibilidad de prender cámaras, sería mucho más lindo podernos ver a los ojos y compartir este espacio, porque de eso vamos a hablar, ¿no? De la presencia, y ayudaría. Pero bueno, aquí estamos. Así que gracias, hola Elsa, gracias. Así que lo que me gustaría, hola Zaida, hola Y creo que Marcela, le falló a Iván, van entrando nuevos también. hablando todos, qué lindo verlos. Hola Félix. Bueno, nos pueden ir poniendo en el chat de dónde vienen, de qué ciudad están, este, porque la idea hoy es empezar a hablar un poco, como les comentaba Carlos, de cambio y de transformación y de teoría U. Hasta acá me gustaría que levanten, Marcela nos cuenta que está de Bogotá, levanten, pongan manitos si alguno había escuchado hablar alguna vez algo sobre teoría de U y si conocen de lo que se trata. Mira, creo que nadie. Digo, en realidad es un tema, yo he de reconocerlo, así formalmente el título o el nombre de la teoría U lo conocí a partir justamente de leer tus publicaciones y de ti, porque no había, pues había hablado escuchado hablar, perdón, de los temas por separado, ¿no? Un poquito de transformación, de cambio, de todas estas cuestiones que hoy nos vas a compartir, pero no, ahora sí que no sabía que ya tenía un nombre y que es teoría Ah, de la U. así es, así es. Y teoría de U se llama justamente por la forma de la letra. Y ahora vamos a ver a qué nos invita esta forma de la letra. Pero antes de entrar ahí, a mí me gustaría que
si quieren, vamos a empezar con la presentación. Me gustaría si están todos con sus teléfonos, vamos a ir al Mentimeter y me gustaría saber cuando, ay, me tengo inhabilitado compartir, Carlos. Sí, te estoy haciendo justamente en este Ah, momento, ya estás ok. lista. Genial. Entonces, lo que les quería pedir, que vayan pensando mientras ahí están todos pudiendo ver. ¿Todavía no? A ver, A ver, perdón, ya les voy a hacer ver. no te preocupes. Ahora sí. Perfecto. Bien, entonces me gustaría si se ponen en Mentimeter, www.menti.com, este es el código. Me gustaría que puedan entrar ahí y que contesten. Cuando piensas acerca de cambio, ¿qué palabras vienen a tu mente? Puedes poner hasta 3 palabras. Cuando piensas acerca de cambio, ¿qué palabras vienen a tu mente? Me dicen si pueden entrar al Menti. Sí, ya estamos dentro. Bien, así que me voy Es yo para el Menti con ustedes. Entonces, interesante. transformación, evolución, mejora. Pueden ir poniendo hasta 3 palabras cada uno. Solo una palabra, ¿no, Moni? Hasta tres, hasta tres. Hasta tres. Fíjense que tienen lugar hasta 3. Incertidumbre, incomodidad, novedad, crecimiento, resistencia, mejora, evolucionar. Ahorita seguimos viendo nada más la liga de Menti, Moni. No sé si ya estás compartiendo resultado. Sí, ¿no están viendo el resultado? No te Perdón. preocupes, Moni. Gracias, Carlos, préstame ojos, te pido. No te preocupes. Ahí Ahí estamos. estamos. Sí, perdón. Aquí estamos. Bueno, ustedes saben que se van agrandando aquellas que tienen más respuesta. Trabajo, aprendizaje, evolución, esfuerzo, autoconocimiento, renovar mi mente. ¿Todos pudieron ya opinar? Todavía nos faltan algunos. Y bueno, también entraron ahorita recientemente algunos. Recordarles, Moni nos invitó a poder entrar a www.menti.com usando el código 57574303 para que nos puedan responder con 3 palabras o que obviamente vengan a su mente. ¿Qué pensamos acerca de cambio? Cuando hoy vemos la palabra cambio. Y tenemos gente acá que veo de Lima, de Venezuela, Colombia también. Colombia, México. Estamos variaditos, Moni, estamos variaditos. Estamos variaditos. El código Betania es 57574303. Lo escribo acá en el chat. Bueno, crecimiento, transformación. Bueno, ¿qué les va? ¿Qué les da a pensar viendo un poquito esta pantalla de lo que están viendo de cambio? Fíjate que en general yo veo cosas que, bueno, yo considero positivas. Por ahí simplemente me llama la atención una que incluso está pequeña, pero que creo que a muchos nos impacta, que es la incertidumbre. Pero de fuera de eso, creo que lo veo todo muy, bueno, incomodidad un poco, pero me veo interesante que la mayoría lo ven como algo positivo, algo de crecimiento, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Yo estaba exactamente mirando lo mismo, Carlos, y me pregunto acá si de los que están presentes y están votando, eh, pregunto, ¿ninguno de ustedes les tiene miedo al cambio? ¿Hay alguien acá que le tenga miedo al cambio? Interesante pregunta. Porque no Tenemos- aparece la palabra miedo. ¿Alguna vez tuvieron algún cambio o alguien tuvo un Eh, cambio? Sí, sí, Moni, Zaida, la verdad que yo sí voy a ser sincera, yo sí he sentido miedo al cambio, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, me vine desde mi país, Colombia, menos de 30 años, era la emoción, sí, de una nueva aventura, con formar una familia, pero era el terror y el miedo, porque pues que dejaba todo, ¿no? Entonces, creo que es parte de la vida sentir miedo, ¿no? Pero es como tú lo transformas en ese momento, ¿no? exacto, exacto, porque es parte de esta incomodidad, esta incertidumbre, que acá, este esfuerzo, esta novedad en general nos trae miedo, ¿no es cierto? No siempre que alguien nos cuenta algún cambio que nos va a venir, cosquillas e incertidumbres, acá dice Marley también. Exactamente. Así que todos hemos alguna vez pasado por alguna situación de cambio que nos dio miedo. ¿O siempre ustedes creen que cuando vemos una situación de cambio, cambio de trabajo, mudanza, aunque sea para algo, eh, este, hasta casamiento, ¿no? Aunque uno dice, bueno, pero no hay estado de cambios de estado civil o algún diagnóstico que no sabemos y no tenemos claridad y que puede traernos un cambio. Podríamos decir, el miedo, acá dice Jorge, el miedo es necesario para poder mantener la vida. Exactamente. O sea que lo que podríamos decir es que el miedo está siempre, porque como dicen hay solo dos casos, ¿saben en cuáles no se tiene miedo? ¿Saben cuáles son los dos casos? O porque tienes una lesión cerebral que no te permite sentirlo, o porque no estás vivo. O sea, Wow. porque el miedo es parte de nuestro sistema neuronal, entonces, muchísimas veces nosotros sabemos que muchas veces el tema es cómo en realidad estamos respondiendo ante el cambio, porque en realidad no es tanto el miedo al cambio, sino a lo que me cambia o a lo que puedo perder ante el cambio, porque nosotros en realidad lo que no queremos nunca es perder. De eso se empieza a tratar un poco de esto de nuestro instinto de querer conservar o querer tener más. Por ahí es un poco el tema. Entonces, cuando estamos viendo, muchas gracias por esto, vamos a volver un poco a la presentación y que acá estamos viendo transformación, crecimiento, evolución, es parte del cambio. Perdón, Entonces, Moni, por ahí teníamos una mano levantada, creo que era de sí, Giovanna. Sí, no sé si quiera ella hacer su pregunta. No, lo que estaba diciendo era mi respuesta hacia lo que decía Moni, ¿no? De si habíamos sentido miedo al cambio. Y sí, pues definitivamente he sentido muchas veces miedo de ciertos cambios, ¿no? Como de cambiar de trabajo o hacer un proyecto nuevo y siempre la incertidumbre de si resultará o no resultará. Siempre hay un temor, ¿no? Eso era lo que quería compartir. Perfecto, gracias, claro. Giovanna. Y gracias, Giovanna, porque a mí me parece a veces también muy extraño cuando nos dicen estas palabras que tal vez hasta hace 2 años antes de PrEP, yo tengo la idea que tenemos como un lenguaje pre-pandemia y un lenguaje a partir de la pandemia, y que tenemos que, a mí me da por lo menos la sensación que ya todos los textos pre-pandemia ya no me sirven más, o algunos entendimientos de montones de cosas. Entonces, así como yo, que soy, como les contó Carlos, que soy una especialista en gestión de cambio y en change management hace muchos años, y que trabajaba con palabras como agentes de cambio, creo que hoy ya no es que creo o trabajamos agentes de cambio como si el cambio fuera algo que pasa alguna vez. Vivimos permanentemente en cambio. Entonces, todos tenemos que desarrollar la cualidad, la habilidad de aprender a vivir con la incertidumbre, aprender a vivir con el cambio. Entonces, hasta ahora nos estaban diciendo, no, porque los entornos que vienen buscan, los entornos
¿no? Los entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos y cómo los vas a hacer, y hoy lo que tenemos que tratar es no de cómo manejarlos, sino cómo aprender a convivir. Y esa es toda una habilidad, y en eso Teoría U es una de las propuestas, o al menos es un enfoque del cambio que tiene que ver eso. Se trata del cambio consciente. Y cuando hablamos de LU como un abordaje de la teoría del cambio consciente, estamos hablando de estar despiertos, estar atentos y ser conscientes de lo que ocurre. Y ese es el abordaje de la teoría de U. Y como les decía, tiene que ver con la U por la forma de la letra, y que tiene que ver con un enfoque sistémico, donde nosotros vemos como que hay una área que es la que vemos, que es la que tiene que ver con, acá ustedes pueden ver representado un poco el mundo, la Tierra, porque el enfoque de Teoría U es un enfoque que se ocupa de cómo nosotros vamos a tratar de impactar en el sistema desde un modo consciente. Y cuando hablamos del sistema, hablamos no solamente del sistema individual, sino que hablamos de los tres sistemas. La brecha ecológica, soy yo y el medio ambiente, la brecha social, yo y los otros, y la brecha espiritual, que soy yo conmigo misma. Entonces, cuando hablamos de los síntomas, y esto se puede ver en cualquier campo social, podemos ver que tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel organizacional, a nivel país, nosotros estamos hablando de que estos síntomas existen, estas tres brechas. Entonces la teoría U trata de entrar y adentrarse como si fuera esta teoría una teoría del iceberg, donde estamos viendo que los síntomas son aquello que se ve, pero que son la señal de algo que se explica de un modo mucho más profundo y que está a nivel de estructuras, a nivel de pensamientos que tenemos, esto que a veces desde el coaching se llama como creencias, ¿no es cierto? O creencias o verdades que estamos sintiendo, pero que vamos a, la teoría U lo que se pregunta es sobre la fuente. ¿Cuál es aquel nivel más profundo que impacta para que pensemos de este modo, para que se armen las estructuras y relacionamientos que se arman en cualquiera de las dinámicas sociales para que resulten estas brechas o estos síntomas que tenemos? Entonces, ¿cuál es la propuesta de Teoría U? La propuesta es que esta base o esta fuente tiene que ver con el lugar mismo de aquella persona que está observando el cambio o que quiere intervenir en el sistema para el cambio. ¿Sí? Puede ser un líder o puede ser un líder dentro de una organización o puede ser un líder en un espacio social o puede ser vos mismo desde contigo mismo y cómo te autoliderás o vos mismo en tu propia familia, en tu propio grupo de trabajo. Entonces, aquel que va en el éxito de ese cambio o en esa intervención va a depender de la condición interna de quién va a intervenir. Este es, digamos, el eje de la teoría U, porque habla de dos fuentes de aprendizaje la teoría U. Tu capacidad de ir de una situación presente a una situación futura y tu capacidad de adentrarte en esta U y no saltar por los síntomas, sin observar estas capas más profundas para poder vivir y atravesar estas brechas o situación o síntomas con los que tengas. Entonces acá hay tres principios que tienen que ver con Kurt Lewin, que es uno de los principios del orden sistémico. Kurt Lewin decía, bueno, no se puede entender un sistema menos que se lo cambie. ¿Por qué? Porque apenas yo observo o quiero entender un sistema, ya lo estoy cambiando, porque yo como observadora estoy actuando a él, entonces seguramente que algo voy a cambiar. Esto significa entender que un mismo sistema yo lo voy a ver de un modo y tú lo vas a ver de otro, porque tenemos distintas formas de ver, entonces seguramente que voy a cambiar el sistema solamente por observarlo. ¿Se acuerdan esto del observador y lo observado? Y no se puede cambiar un sistema a menos que no se transforme la conciencia, o sea, tengo que lograr que el sistema entienda y pueda atravesar, para que yo lo cambie, si yo me voy por aquí arriba no voy a cambiar, tengo que hacerlo entrar al sistema en observarse
y poder ver cuáles son sus estructuras y sus pensamientos, y no puedo transformar la conciencia por esto que les veo, al menos que no se pueda ver a sí mismo. Quiere decir que cuando hablamos de teoría de Wu, hablamos de una gran teoría de cultivar la condición interna, tanto de aquel que va a intervenir en el cambio como de todos los actores que intervienen en ese cambio. Entonces, hablamos del mapeo 4D, les diría ya, porque decimos no 3D, que sería alto por ancho por bajo, sino sería también incluyendo el tiempo, la tierra y todos los elementos. Y acá que estamos en el grupo de alquimistas, me van a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces ya no es solamente las personas, sino todos los elementos, incluido el tiempo, ¿no? Y la tierra y los elementos. Y de esto se trata. Por acá es un poco para contarles, entonces, que esta es una mirada, pero ¿qué pasa cuando me voy por arriba y no atravieso la U? Porque atravesar la U y entrar en este lugar profundo significaría, como les dije, entrar en esta U es adentrarme en abrir mi mente, abrir mi corazón, abrir mi voluntad y entrar adentro para ver esos pensamientos, esas fuentes, esas estructuras. Requiere un trabajo de observación. Pero si yo me voy por arriba y no veo y quiero ir de una situación presente a una situación futura, o sea, ¿cuál es la solución? Esta típica pregunta que nos aparece, bueno, en las reuniones o que podemos escuchar inclusive de clientes o de pacientes o de cualquiera que nosotros estemos interactuando, siempre, ¿y cuál sería la solución? Bueno, la solución es primero observar y adentrarnos en lo que ocurre, en percibir lo que ocurre. Porque cuando yo voy por arriba, entonces lo que hago es cegarme a lo que ocurre y no entrar en la U. Por eso nosotros decimos que cuando hacemos la U, hacemos evolución, pero cuando hacemos la O, hacemos involución o trauma. ¿Por qué trauma? Trauma decimos porque repetimos, y cada vez que nosotros repetimos para recordar, y si queremos recordar es porque hay algo traumático que no está sanado. Entonces, ahí volvemos a la alquimia, porque generalmente cuando yo estoy en trauma estoy en que hay algo atascado, y la verdadera alquimia del cambio empieza a ver cómo yo eso atascado lo convierto, ¿sí?, en un estado fluido para poder flexibilizar y para poder convivir con él. Entonces, acá empezamos a hablar un poco de esta alquimia del cambio. Y entonces, lo que sí es interesante, que no me gustaría que nunca vamos a pensar que hay o veo o no veo, o soy ciega o veo todo. No es esa, sino que lo que tenemos que entender es que son dos narrativas diferentes, dos respuestas diferentes ante un mismo problema, y que muchas veces no, es normal que nosotros no veamos todo, porque no somos totalmente conscientes, nosotros somos partes conscientes, pero entonces ser conscientes de lo que no somos conscientes es parte de la observación. Por eso la frase esta, no se trata, que pongo de Chesterton, que no es que no se pueda verse para las soluciones, que no se puede ver el problema, por eso a veces uno ve un problema y otro ve otro problema. Entonces, por acá pasa un poco el poder entender que, bueno, estar viendo que cuando yo no estoy viendo algo, o hay algo que está en mi mente cerrada, cuando hay algo que no estoy sintiendo, está mi corazón cerrado, y cuando hay algo que no estoy queriendo hacer, está mi voluntad cerrada. Digo, para que se comprenda un poco de qué se trata, cuando hoy empezamos hace un ratito y les pregunté del miedo, y cuando yo tengo miedo ante una situación, en general lo que hago es congelarme o no actuar. Por eso es tan importante empezar el movimiento, y esto volvemos a la alquimia, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, ¿y qué hacer? Bueno, tal vez a veces no hay forma de decir qué es lo que hay que hacer, pero a mí me gusta pensar que el movimiento a veces explica la forma. Entonces, empezar a movernos y a ver qué estoy pensando. Ya tuvimos unas reuniones, ya conversamos, lo que estamos haciendo empieza a explicar la forma. Acá tengo una manito levantada,
¿Quién me...? Giovanna, por favor, Yo. Giovanna. Giovanna. Les escribí, pero nada, mi pregunta iba por, tú hablabas mucho de estar atentos y estar como que presentes. ¿Cómo hacer para siempre estar? Porque a mí me pasa mucho que puedo estar presente en muchas condiciones, en muchas etapas, pero hay veces que me pierdo, ¿no? O sea, que no estoy tan atenta por diferentes motivos y pasa que no veo el problema, como decías tú, o pasa que no puedo estar en la U, ¿no? Entonces, y me voy más para la O. ¿Qué podemos hacer para estar más presentes? Eso era... Gracias, eso iba Giovanna. mi Vamos a pregunta. pasar a un primer ejercicio y Ok, tú solita te vas a ir contestando. ¿Te parece? perfecto, gracias, Moni, lo máximo. Entonces, los invito a ir al dojo. El dojo es un espacio en el cual amo estar el dojo. Es ese espacio de quietud, de la presencia, donde nos silenciamos. Y me gustaría en este dojo que nos paremos acá y vamos a mirar, como dice Giovanna, cómo va lo que no veo. Entonces, yo te voy a dar un minuto, te pido si tenés bitácora a mano, si tenés alguna forma de escribir, es muy importante la escritura. En teoría de U usamos mucho lo que nosotros llamamos la escritura espontánea. La escritura espontánea es eso que empezás a escribir sin pensar que lo tenés que leer para nadie, es lo primero que te va saliendo. Así que les voy a dar un minuto, yo les voy a ir dictando si quieren las preguntas. Es para ustedes, así que no se preocupen ni en la redacción ni en nada, con que pongan palabras claves alcanza, ¿sí? Entonces la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué es lo que no estoy viendo o no le estoy poniendo atención? Pensá en cualquier situación laboral, familiar, contigo mismo. ¿Qué es a lo que no veo o no le estoy poniendo atención? ¿Qué es lo que no veo? ¿O qué es lo que veo o percibo pero no siento? Algo que estoy viendo, lo percibo pero no lo siento. Puede ser personal, social, ambiental. Recordá las 3 brechas para orientarte en responder. ¿En dónde no estoy o no estamos actuando o respondiendo? Tengo mi voluntad congelada. ¿Cómo les fue? ¿Alguno pudo conectar con alguna información en ese parar? Yo sí, Moni, no en todas, hay una que todavía la estoy pensando bien, pero fíjate que en la primera me gustó la pregunta porque creo que lo que no le estoy prestando mucha atención y debo de reconocerlo, por ejemplo, ahorita son a mis hábitos alimenticios.
O sea, creo que derivado pues, de todo este sedentarismo que de una u otra forma nos ha hecho estar en el mismo lugar, sí afectó mucho mis hábitos alimenticios y obvio me ha afectado porque también he subido de peso y todo y no le había estado prestando tanta atención y creo que sí es importante que lo reintegre, ¿no? Porque sí es un tema de salud que a fin de cuentas también cobra factura. La segunda pregunta todavía no logro responderla, pero en la tercera también creo que me doy cuenta de que creo que necesito accionar más mi participación social. O sea, siento que estoy haciendo algunas cosas, pero yo mismo me doy cuenta que pudiera hacer mucho más y siento que no lo estoy haciendo. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Me gusta, me gusta. Gracias, Carlos. A mí me pasaba, por ejemplo, eh, cuando empezó la pandemia en el 2020, que trabajo con muchos equipos de gente, y yo tengo, mi hijo es grande, ya tiene más de 20 años, y me pasaba que mi equipo tenía mujeres jóvenes con niños pequeños, y a mí me costaba entender esto de los niños pequeños, los padres que todavía no pueden atender a los padres, los niños pequeños, el tener que trabajar. O sea, podía entender, pero no la profundidad de lo que eso significaba, estar con tus niños con miedo, que no salen, que no ven a los otros niños, que no pueden jugar, que no pueden ir al parque, que tienen miedo, que hay un bicho. O sea, uno adentrarse en eso, a veces poder entender, o sea, podía escucharlo, pero no podía sentirlo. Me pasaba eso, que fue como, podía verlo, pero no sentirlo, hasta que pude conectar con eso y darme cuenta que era algo que yo no lo podía hacer, para empezar a ver cómo gestionar esos equipos. O cuando uno está leyendo ahora de lo de Afganistán y la cantidad de refugiados que se van, uno lo ve, pero ¿lo podés sentir? ¿Lo estás sintiendo? O sea, ¿hasta dónde? No significa que todo lo tenemos que sentir, pero poder pasar por hacernos esa pregunta ya es muy importante. Porque sabemos desde qué lugar estamos opinando y desde qué lugar nos estamos comprometiendo. Entonces, ¿qué pasa con mi hacer? Y bueno, porque evidentemente primero tengo que conectar con el entender y con el sentir. Por ahí pasa un poco para hacernos estas preguntas, y Giovanna, espero que desde ahí estamos empezando a responderte sobre lo que preguntaste sobre cómo estar presentes. Sí, ¿Alguien sí, más? sí, lo entendí. Gracias, Moni. Sí. Yo ¿Alguien más? invitaría a los demás, digo, tenemos ya aquí bastantes personas a que compartan. Digo, la verdad es que la pregunta es muy interesante por lo que acabas de mencionar, Moni, el hacer consciente qué estás haciendo ahora, ¿no? Respecto a algunas situaciones. Fíjate que ahorita que estaba leyendo las preguntas y lo que dijiste es muy cierto, a lo mejor no todo lo tenemos que sentir o no todo lo tenemos que tener muy consciente, pero el hacer esa reflexión de entre estoy viendo esto y cómo me impacta, cómo me afecta o qué estoy haciendo yo respecto a eso, creo que sí es una gran invitación a hacer una reflexión de cómo quieres participar en eso o si no quieres participarlo, pero qué implica esa decisión. Entonces, está muy interesante, ¿eh? Me gustó mucho este ejercicio. No sé si alguien más se quiere animar a compartir las preguntas, más bien las respuestas que obtuvo. El dragón. Eunice Carlitos ha puesto un comentario, si quieres léelo. Dice, Eunice, dice, yo creo el estar en esta situación, nos olvidamos de tener tiempos para nosotros y no para los demás. Muchas gracias, Eunice. Bien. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito, si quieren. Hasta ahora, la idea me gustaría que hagamos como un pequeño, en esta hora y media, que se puedan poner un poco de lo que se trata el viaje por la U, para poder saborizarlo. Félix, ¿querés decirnos algo? Sí, bueno, agradecer primero la invitación. Zaida me hizo partícipe de este evento y mira, a colación de la experiencia que comentas de cambio, y yo quería comentar que ya hace unos años, como parte de una frecuencia regular anual de chequeos médicos, siempre tenía una enfermera que iba siempre y me decía, estás un poquito subido de peso, deberías controlarte, deberías mejorar tus hábitos alimenticios. Y de hecho, había esa resistencia a tratar de dejar esos hábitos alimenticios que tanto me gustaban, ¿no? Y ignoraba todas las consecuencias que me podría
estás generando. Y bueno, pasaron unos cuantos pocos años hasta que tuve un cuadro de hipertensión. Y definitivamente ahí es donde caí en cuenta, oye, el hecho de no haber tomado las decisiones de cambio en su momento, esa resistencia a esos miedos, a perder ciertas costumbres que acá en Perú nos gusta comer, fueron las que luego me generaron un cambio pero abrupto, ¿no? Y ahora definitivamente cambié de una manera inmediata todos mis hábitos alimenticios de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, quería compartir eso. Gracias, Félix, porque o cambias o te cambia. O tú cambias o viene algo que te cambia. Siempre pasa lo mismo. Pero esto tiene que ver con el cuerpo siempre es el primero que nos va a hablar y nos va a dar las señales. Porque muchas veces el cuerpo tiene que ver con el síntoma. Eso que vimos por arriba de, digamos, ¿vieron lo que vimos por arriba del iceberg? Que es el síntoma. Entonces, o entro porque entré desde la U y entré y empecé a abrir mi mente, a entender, para luego entender a mi emoción y sentir. O sea, primero abro mi mente y eso se trata de entender, abro mi corazón, o sea, siento y conecto que esto es algo que tiene que ver conmigo y siento que lo que significa la salud o lo que significa ese estado para mí, y tengo la voluntad, empiezo a hacer algo por eso. O entro por ahí, o el síntoma, el cuerpo, me cambia. Entonces, o es la llamada del cielo o es la llamada del trueno, pero el cambio viene cuando tiene que venir. Entonces, de esto se trata, ¿no? Pero bueno, bienvenido, porque lo que tú estás teniendo que hacer es un cambio que lo que nosotros llamamos es un cambio adaptativo. Entonces, hay algo que tú vas a tener que adaptarte a esto, porque, y este es uno de los cambios, digamos, más biológicos. Los cambios biológicos siempre tienen que ver con cambios adaptativos. No es un cambio técnico que te tomas una pastilla y se terminó. No es un cambio técnico que es una solución mágica y se termina, sino que hay una combinación de algo que tú tienes que adaptar. Y en estos cambios donde uno tiene que trabajar la adaptabilidad, poder observar desde la U tiene que ver un poco con esto de poder ver esto de la intención donde la voy a poner. Porque poder adentrarme en este lugar, adentrarme en esta U, nosotros podemos entrar en estos niveles de escucha, como hablábamos de la mente abierta, el corazón y la voluntad, salir de esta escucha automática que era esta que nos ciega y que no nos hace ver, porque me quedo con el juicio, la crítica o el miedo. Tengo miedo de cambiar mis hábitos, o critico a la doctora que no me dijo bien lo que me tenía que decir, o juzgo porque no, eso le toca a los otros o no me toca a mí. Entonces me quedo en ese nivel muy superficial y me voy por arriba, ¿se acuerdan esa voz que me hace ir al trauma y a la repetición? O entro en los niveles más profundos de escucha y empiezo a poder entender y a ver, bueno, ¿dónde está mi intención? Empiezo a iniciar y a co-iniciar, digo, porque veo con el sistema. Nunca soy yo, siempre recuerden que estamos hablando de un enfoque sistémico. Entonces veo junto al sistema cómo empezamos a poder poner esta alerta y poder iniciar, ¿no? Entonces, esto sería más allá de iniciar y responder, proponer y responder, antes que de ir directamente a una respuesta automática. A través de esto que hablábamos, la llamada del trueno. Entonces, ir por la parte izquierda de la U significa entrar en la profundidad, y entrar en la profundidad y la parte izquierda de la U es poder activar y descubrir de lo que se trata. Y para eso es dónde yo voy a poner mi intención y dónde voy a poder observar, porque donde yo voy a observar es donde ponga mi intención. Para entrar en esta parte más profunda de la U, aquella donde está la fuente, como hablábamos al principio, para poder presenciar. Y presenciar es poder preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo en esto? Entonces, si yo me tengo que hacer una dieta, me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero con mi cuerpo? ¿Quién es? Podernos preguntar a veces, esta mente y este cuerpo, aquí ahora, que yo llevo, ¿quiénes son? ¿Cuáles son su trabajo? Con esta mente y con este cuerpo.
¿qué hago? ¿Cuál es mi trabajo aquí y ahora? Entonces, eso es el presencing, poder entrar en la presencia. Por eso lo llevo al dojo, a poder parar y preguntarnos. Porque recién a partir de ahí voy a poder experimentar y construir prototipando, aprendiendo, haciendo, aprender haciendo, esto que les decía hoy, moviéndome para entender la forma, para luego integrar y evolucionar y poder escalar. Estos son un poco las estaciones de la U, son las 5 estaciones más importantes de la U. Yo quisiera hoy ver si podemos caminarlas rápidamente en este ratito que nos queda, un poquito para que ustedes quieran. Entonces, vamos a empezar a ir por, hoy ya viajaron un poco por lo que es la antítesis de dónde estoy no presenciando, cuando estuvieron viendo la parte de la ceguera, y ahora vamos a ir a la parte izquierda de la U, cómo activo y descubro. Entonces, les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio y que primero miren, pueden sacarle foto a estas preguntas que les voy a hacer, pero les voy a contar en qué va a consistir el ejercicio. Primero les quiero contar un poco esta imagen, a mí me gusta porque es una imagen de la U que tiene que ver con de lo que se trata. Es como yo estoy en una situación presente y me quiero en una situación futura, y la U de lo que se trata es cómo yo tengo que dejar viejos patrones para poder adentrarme, suspender, mirar con ojos frescos lo que pasa, redireccionar, sentir el campo, para dejar ir, para entrar en esta presencia, para dejar aparecer, para poder luego cristalizar, prototipar y hacer. Ese sería el recorrido de la U. Y lo otro sería querer saltar este umbral. Nosotros en general muchas veces queremos como saltar este umbral en vez de poder operar desde la totalidad, operar desde el sistema. Entonces, para empezar a ir por esto, yo lo que vamos a ir ahora, Carlos los va a dividir, o Elsa, no sé, en salas, en grupitos de a 2, en pares, y van a hacer el siguiente ejercicio. Le pueden sacar una foto para acordarse. Van a tomar tiempo de 3 minutos, uno habla y el otro escucha en silencio, activando su mente, su corazón, sus manos, o sea, mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta, y el otro va a hablar 3 minutos sobre estas preguntas. ¿Qué es lo que ya no necesito? ¿Qué es lo que este momento me invita a soltar? ¿Qué está queriendo nacer, surgir ahora? ¿Qué estoy haciendo para darme apoyo y fortalecer lo que está comenzando a nacer? Estas son 3 preguntas. Te pido que lo primero que se te ocurra, no, tal vez es algo muy sencillo, pero es empezar a ejercitar y que contactes con un poco la tecnología de la U. Entonces, sacarle foto. Entonces, una vez que uno, durante 3 minutos, uno habla y el otro escucha en silencio, ¿sí? Luego pasa al otro y habla de 3 minutos. Y al final, cada uno le va a dar feedback al otro y tiene 1 minuto para cada uno. ¿Se entendió el ejercicio? Uno habla 3 minutos, pueden hacer sino que uno habla 3 minutos y el otro le da feedback, otro habla 3 minutos y otro le da feedback. En total van a tener 8 minutos para irse a las salas y volvemos. Perfecto. A ver si están todos entonces claros. Si nadie tiene una pregunta, voy a proceder a dividirlos en grupos. Recuerden, bueno, tomen foto de estas preguntas que ya nos dejó aquí Moni, o apúntenlas en algún papelito, en alguna nota, para que las puedan tener a mano y podamos hacer entonces el ejercicio. Les voy a dar 1 minutito nada más para que terminen, ya sea de tomar foto o de anotar las preguntas, para mientras coordino la separación en grupos, y nos vemos en un ratito. Se van a ir en grupos de 2 y volvemos. Van a tener 8 minutos. Contrólense en el tiempo. Si alguno terminó de hablar antes de los 3 minutos, alcanza también. Okay. Estoy revisando.
aprovecho a saludar, que acá veo gente muy querida, Analia Blackstein que vino, Gabriela Castro, qué lindo verte por acá. Perfecto. Hermoso verte, mi querida. Nos quedó corto. ¿Les quedó corto? Ya regresamos. Sí. Nuevamente, bueno, creo que fue un buen ejercicio. Aquí ahorita Pero ha sido bonito, sí. Moni nos Bueno. compartirá. Veo que algunas personas Hola. por ahí tuvieron algunos problemas técnicos, no se preocupen, al final veremos cómo podemos resolverlo o platicaremos con Moni para ver cómo pueden hacer el ejercicio. Pero bueno, Moni, ahora sí que el foro es tuyo. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con el tema de la escucha, el ejercicio? ¿Cómo con la escucha, con el hablar, con el feedback? ¿Quién quiere compartir no lo que dijeron o lo que contaron, sino la experiencia del ejercicio? ¿Alguien que quiera compartir? Por ahí viene una mano. Erika. Erika, bienvenida. Abre tu micrófono. Hola, buenos días a todos. Me pareció muy bonita la experiencia que compartí con Marlet y nos hemos dado cuenta que coincidimos y que muchas de las personas que estamos aquí estamos buscando lo mismo, ¿no? Cambiar, mejorar y soltar muchas de las cosas que nos atan a seguir adelante. En mi caso, por ejemplo, tenía mucho miedo de cambiar de trabajo porque no confiaba en las cualidades, en mis habilidades que tenía y apoyarme de un coach que quizás ustedes conozcan, que es Hugo Flores. Él me ayudó bastante y hizo que confiara más en mí y en las cualidades y eso me ayudó a soltar el trabajo que tenía por bastante tiempo, en el cual ya no me estaba sintiendo cómoda porque sentía que ya estaba haciendo un trabajo de rutina. Y ahora tengo otras experiencias en otros 2 trabajos que puede ya pasar y me gusta esto. Me gusta y me motiva más para seguir buscando más cosas para yo estar innovando profesionalmente y también como persona. Gracias. Gracias, Erika. ¿Y cómo te sentiste en el ejercicio cuando le estabas contando en estos minutos a Marlet y escuchaste su feedback? Yo sé que estás haciendo coaching con Hugo, pero cuando Marlet te dio su feedback, luego de que te escuchó, ¿cómo sentiste? ¿Cómo te sentiste escuchada? ¿Qué pasó? Nos sentimos, bueno, yo me sentí como si estuviera hablando con una amiga que conocí hace tiempo, porque cuando ella me compartió también sus cosas, nos sentimos identificados. Entonces, no me costó para nada interactuar con ella y escucharla y que me escuche, fue maravilloso. Como le digo, me parecía que no la conocía ahora, ¿no? Sino que ya conocíamos y veníamos conversando de tiempo. Eso es lo que yo sentí. Bueno, la magia de haber encontrado el corazón abierto y la escucha profunda, ¿no? Y de encontrarse en un lugar de escucha. ¿Quién más quiere compartir? Marlet, no sé si querés comentar algo que estuviste junto a Erika. Sí, a mí me encantó escuchar a Erika porque Erika, en la medida en que yo la escuchaba, yo me conectaba con su ser humana, pero me conectaba profundamente con eso, con esa parte de que cuando somos capaces de decir y de poner lo que hemos vivido así vulnerables como somos, logramos conectar profundamente con la otra persona. Entonces, cuando yo la escuchaba, yo sentía que era el reflejo de mí misma en unos días o en varias ocasiones o en varias oportunidades. Era como si viera en su historia mi historia, y creo que cuando escuchamos profundamente al otro y escuchamos su historia, también escuchamos nuestras propias emociones. Bueno, qué interesante. Vieron que estamos trabajando en la parte izquierda de la U, que hablábamos que tiene que ver con activar y descubrir,
con poder copercibir para poder observar. Imagínense si nosotros tuviéramos estos espacios de conversación en nuestros equipos. Si ante una situación dijéramos, bueno, nos escuchamos 3 minutos con corazón abierto, mente abierta, voluntad abierta, a ver qué ocurre. Esta es una de las formas que propone la U de trabajo. Ivette, te escuchamos. Gracias. Buenos días a todos. Pues fue muy, no sé, fue muy curioso el ejercicio, pues aparte porque yo ingresé en esta conversación o a esta charla, así como que le di clic ahí a una invitación y llegué como que algo que, ¿y qué es esto? Y inicialmente pues estaba escuchando, sí, me parecía súper interesante el taller o la conversación que tenemos. Cuando ya se ingresó a un grupo, yo, ay, bien, claro que, o sea, vamos a interactuar y pues yo quedo aquí como que, ¿y ahora con quién? ¿Con quién me tocará? Yo como que estoy ahí como un poco perdida en el contexto que estaba. Pero las preguntas me llevaron a reflexionar bastante y preciso, la compañera con el que interactué estaba como en la misma situación. También, no, yo entré aquí un poco desubicada, solamente estaba escuchando. Entonces como que fue una conexión inmediata de ver que en otro lado había otra persona que pues estaba como en la misma situación. Y fue muy bonito porque lo que tú acabas de decir, que estas preguntas no se hacen normalmente en un equipo de trabajo o en este caso, en lo que estamos viviendo. Yo personalmente hago varias labores, pero al mismo tiempo también me he dado cuenta que falta algo más allá de las labores que yo hago. Un ejemplo, esta clase de preguntas que nos llevan como a profundizar un poquito más en nuestras emociones reales, no en lo que a veces vemos, que yo lo veo mucho por información de memes, de palabras bonitas en un estado, ¿sí? Pero no estamos profundizando a una situación real. Entonces eso me gustó y fue muy bonito compartir y escuchar a otra persona. Tal cual. Porque Gracias. Gracias, Ivette, porque esas son preguntas que nos llevan a preguntarnos por el aquí y ahora, para poder desde este presente ver dónde hay semillas de futuro. Fíjense que una de las preguntas que tenían es, ¿qué debes dejar soltar? ¿Qué estás viendo que está por nacer? ¿Dónde te estás apoyando por aquello que está por nacer? Entonces acá empieza a haber un concepto que hablamos en teoría U, que se llama el concepto de futuro emergente. Y el futuro emergente como que no es un espacio como nosotros nos imaginamos de un futuro que es algo lejano, sino que es algo que está aquí, ahora, ya desde el presente, pero que si yo no hago presente, no lo puedo tocar, no lo puedo conectar. Entonces, si yo estoy tan pensando en el futuro, lo que hago es no conectarme en realidad con el presente y ver cómo desde ese presente ya tengo semillas del futuro y conectar realmente con este futuro que emerge más allá de mí, sino desde todo el ecosistema. Entonces, estas preguntas, que ahí les comparto un poco pantalla, estas preguntas tienen que ver con esto de qué es lo que ya no necesito, qué es lo que tengo que dejar ir. Por eso cada vez que tenemos un cambio es muy importante poder preguntarnos qué es importante conservar para poder saber qué es lo que ya no necesito conservar y poder dejar ir. Entonces muchas veces nos hacemos ideas del cambio y siempre estamos mirando qué es lo que quiero hacer nuevo. Y tal vez la pregunta es qué es importante conservar y estructurar el cambio desde lo que es importante conservar. Porque muchas veces nos olvidamos de esa pregunta y resulta que terminamos cambiando algo donde no era el problema. Estamos dando una solución a algo donde no había el problema. Y eso pasa muchísimas veces. Entonces, esto es muy importante. En qué necesito, qué es lo que me invita a soltar el momento y qué es lo que me invita a conservar. Para ver, entonces, ¿y qué están haciendo para surgir? Es lo que está empezando a aparecer. Y cómo me doy apoyo es entrar en este futuro que es el futuro que emerge. Este es un poco
sintetizarles de cuál es el concepto de futuro emergente. Entonces, futuro emergente es un futuro que tiene que ver con aquello que viene, pero desde la presencia absoluta. Pero no puedo conectar con el futuro que emerge si no estoy en presente. Entonces, ¿y qué significa estar en presente? Volviendo a la primera pregunta que hizo Giovanna. Bueno, algunas cuestiones para abrazar y algunas acciones que podés hacer para estar en presente tienen que ver con abrazar la quietud, parar, hacer preguntas, entrar en silencio, la meditación, la contemplación. La escucha profunda también es estar en presente, poder entrar en escucha profunda, estar presentes en tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, hacer actividades con tu cuerpo. Involucrar un poco, percibir, involucrar tu mente, corazón y manos, ¿sí? O sea, poder ver si realmente, como eso que hicimos hoy, de ver si podemos, si estoy arriba de la U, abajo de la U, ver cómo estoy, cómo los integro. La bitácora, esto que les hablé hoy al principio, esto de la escritura espontánea, es muy interesante, todo lo que tiene que ver con llevar tu bitácora diaria, te puede ayudar, 10 minutos de escritura diaria, o al final del día, qué agradeces y qué querés dejar ir. Podrías pensar qué querés dejar ir, qué querés dejar aparecer y qué agradecer, también te puede llevar al presente. Las redes colaborativas, esto que estamos haciendo hoy, estar en red o trabajar en redes colaborativas, también te ayudan a estar presentes. Otra práctica que se usa mucho de la teoría U es la caminata empática, salir a caminar pero con alguna persona que justamente no pienses nada parecido, y a ver qué empieza a aparecer en esa caminata para tratar de empatizar. Las caminatas es un espacio, hay hasta muchísimos terapeutas y coaches que hacen caminata y sesiones caminando. ¿Por qué? Porque en el cuerpo y en ese caminar acompasado baja el nivel mental y podés entrar en una escucha mucho más profunda y estás como mucho más fuera del cerebro y entrando e integrando el ecosistema por el cual están caminando o trabajando o yendo, ¿no? Entonces, estas son algunas herramientas que les comparto para conectar con la presenciación, para que ustedes puedan pensar con cuáles quieren hacer más, cuáles quieren hacer que hacen pero las quieren hacer distinto, o con cuál quieren empezar, pero de eso te diría que se trata la presenciación. Así que te voy a dar ahora un minuto para volver al dojo, solo un minuto, para que vos en silencio pienses cómo tenés que conectar para vos más con la presenciación. Un minuto. Podés escribirlo. ¿Cómo les fue? ¿Alguna idea que les haya surgido? ¿Cómo están más presentes? Sí, a mí me surgió una pregunta cuando hablaste de la caminata y la meditación. Cuéntame un poco eso porque no lo conozco y yo de verdad hago meditación mucho, pero no caminando nunca. Es más, camino poco hoy en día y sería creo que una parte que me ayudaría más a la escucha, ¿no? Que es algo que yo necesito. Bueno, te cuento un poco, Giovanna. Una herramienta es la meditación en sí, para entrar en presente, y otra es la caminata empática. Pero hay muchos maestros que hablan de la caminata meditativa, muchísimos. Uno puede googlear, se llama Thich Nhat Hanh.
Thich Nhat Hanh habla mucho de lo que es caminar y meditando, donde vos lo que haces es, vas caminando y vas sintiendo tu cuerpo, tu apoyo, el aire en el cuerpo, o sea, vas caminando, pero no esa caminata que vas con los auriculares escuchando un podcast, esa no es una caminata meditativa, porque estás con el podcast, o sea, es tratar de hacer foco en uno de los tres cuerpos, ¿no? O el cuerpo mental, o el cuerpo físico, o el cuerpo emocional. Nosotros no podemos atender a los tres cuerpos a la vez, nos cuesta mucho por lo menos. Entonces, si voy caminando escuchando un podcast, es más posible que esté con el cuerpo mental más que con el cuerpo físico atenta. Entonces se recomienda mucho, para si quieres hacer una caminata realmente meditativa, sería bueno hacer una caminata que tenga realmente, o una música que te lleve a ir al cuerpo y para estar más presente en tu cuerpo. Todo depende de cómo lo que... Y otra cosa es la caminata empática, que también es para presente, y es hacer una caminata elegís una persona, aquella con que realmente tenés un tema, o algo que no estás de acuerdo en cosas, o tenés que hablar un tema. Entonces se propone, para hacer presencia, hacer una caminata empática. Entonces, de qué se trata es que voy a caminar para conversar, y en esa conversación, ¿por qué? Porque es unir como dos pares, y hacerlo con el cuerpo. Porque cuando yo estoy hablando con alguien con que no tengo empatía, en general, estoy sentada en un café, o estoy sentada en un lugar donde es inconsciente, pero mi cuerpo está enfrente del otro. Entonces yo sigo en algún lugar enfrentado al otro. Entonces es interesante que en la caminata empática voy al lado, y ahí empieza a haber una idea de empatía de nuestros cuerpos juntos caminando a la par, y hay algo que se configura distinto y se reencuadra diferente desde el cuerpo en esa conversación. Entonces, esta es la diferencia y por qué la caminata empática. Por eso abre a algo mucho más interesante, el poder estar más al lado que enfrente. Ok, Moni. Voy a investigar más. Gracias. Son cosas que no están todas en teoría. Ustedes saben que yo bebo de muchas fuentes, entonces se darán cuenta que no todo esto son distintas fuentes y que uno va integrando y dando. Pero de esto se trata, el poder estar presente, estar ahí con el cuerpo. Pero el cuerpo es la primer medida para poder estar presentes. O sea, si querés empezar por un lugar, mejor comienza por tu cuerpo. Recomiendo muchísimo también meditaciones, pueden buscar en YouTube, de Yoga Nidra. El Yoga Nidra es un yoga que se dedica a hacer la rotación de conciencia a través de la guía en rotaciones de conciencia. Yoga Nidra, busquen, en YouTube hay muchísimas meditaciones, y eso los va a ayudar muchísimo a estar presentes y a anclar en el cuerpo. Estos son momentos muy importantes para estar presentes. Y no irnos a las noticias, no irnos al miedo, no irnos a esto de el futuro que nos proponen, e ir más al futuro que emerge para mí y en mi ecosistema. De esto es un poco de lo que se trata. Okay. ¿Sí? Entonces nos vamos a la parte derecha de la U. O sea, si hicimos la izquierda, nos fuimos a la U, hicimos la izquierda, hicimos el presente, y la derecha tiene que ver con justamente algo de la pregunta que ustedes recibieron, y que la pregunta les decía, bueno, ¿qué de lo de hoy? ¿No? ¿Se acuerdan esa pregunta que decía, ¿qué de lo de hoy? ¿Cómo te estás ayudando? ¿Qué de lo de hoy ves que hay algo que está viniendo, que está queriendo aparecer? Entonces, pensá en esa pregunta y en ver en qué podés prototipar, hablamos de la U. Y cuando hablamos de prototipar, no es que voy a imponer mi idea, sino es que voy a empezar a aprender haciendo, lo que les dije hoy, moviéndome, porque desde lo que me muevo voy a ver cómo va la forma. Entonces, prototipo, porque no es que voy a hacerlo ya definitivo, prototipo porque voy a errar para aprender pronto. Entonces, en este prototipo, que es esta parte de la U de la derecha, esa intención mía va a poner mi cabeza, mi corazón, mis manos en aquello que quiero prototipar, aquello que quiero probar. Entonces me gustaría que pienses de lo que estuviste conversando,
¿qué te gustaría empezar a prototipar en tu vida? ¿Qué te gustaría empezar a poner una intención de esa pregunta que viste que está queriendo aparecer? Tienes 1 minuto para pensar. Algo que puedas hacer en pequeño, algo que te puedas mover en pequeño, en función de esa pregunta que estuviste viendo sobre qué es lo que está queriendo aparecer ahora y cómo te estás ayudando con eso. Entonces, ¿cómo te ayudarías un poco más en eso que te estás apoyando para hacer, para empezar a prototipar? Un pequeño movimiento, puede ser una conversación, puede ser un movimiento, puede ser una forma de estar más presente, una forma de aprender a escuchar distinto. Bueno, ¿pudieron pensar alguna idea para prototipar? Si alguien quiere compartir, abra su micrófono y adelante, por favor. Creo que nadie se anima, Moni. Bueno, la idea es, y no importa que no quieran animarse a contar, pero ¿pudieron pensar en alguna pequeña cuestión que pudieran aprender haciendo? ¿Algo que les gustaría probar a hacer? Sí, Moni. Ay, Marle, dale, Marle. Dale tú primero y luego complemento. Dami, yo sentí, Moni, mientras seguía el ejercicio, caminar descalza sobre el pasto, porque siento que tengo que conectarme con ese polo a tierra, y sobre todo porque quiero realmente accionar, porque lo que decía Carlitos me sumaba en la parte social. A mí me apasiona mucho, no solo aportar desde tu experiencia, de tu trabajo, a través de las redes, impactar, pero realmente es sentir y hacer una acción directa con personas vulnerables. Eso a mí me retumba el corazón. Entonces sentí que debo caminar descalza para en todo caso conectarme con eso que lo percibo, pero todavía no sé cómo accionarlo, ¿no? Eso quería compartir. Bien. Y en mi caso, yo quisiera seleccionar un día, por lo menos al mes, en donde pudiera estar completamente sola. Un día sin esposo, sin hijos, sin actividades. O sea, quiero empezar a tener un día 100% para mí. Hermoso, hermoso, hermoso. Bien. Yo voy a empezar a hacer lo de las, perdón, Moni. No, yo Giovanna. quiero empezar a hacer lo de las caminatas empáticas. Me llama mucho la atención. Me encantó descubrir esa herramienta contigo. Sí, Gracias, gracias. Elegí una persona diferente cada mes. Ya con eso ya las prototipás y ver qué pasa. Es aprender haciendo. Y esto es el cambio de cabeza, de empezar a darse cuenta que no tenemos que tener todo sabido para empezar. Aprendemos haciendo. Creo que Bueno, por ahí Diego quería participar. No sé si tengas ganas de compartir, Sí, Diego. gracias. Es que me dio pena no hacer el ejercicio, pero estaba con otra labor ahí al lado que no podía. Pero mil gracias por el tiempo, además, muy, muy interesante todo esto. Sí,
A mí me pasa que básicamente el cambiar de ambiente ya dispara algo, ¿no? Es decir, la psicogeografía para mí es vital y simplemente cambiar de espacio, cambiar de colores, cambiar de paisaje, cambiar de lugar, ya detona en mí como un cambio, ya para poder pensar más, especialmente porque es una dinámica muy interesante en la medida en que creo que todos los circuitos neuronales funcionan por otra vía, se disparan otras cosas. De tal manera que simplemente el cambio de espacio, ya para mí eso es un avance importante. Gracias, Diego. Gracias, Diego, porque es lo que hablamos, no sé si estabas, pero que cuando empezamos, hablamos esto de poder ver desde el 4D, que es no solamente las personas, sino incluir la tierra, el espacio y el tiempo. No solamente largo por alto por ancho de la situación o del vivo, sino los elementos, entre ellos la tierra, el aire, el tiempo, el espacio. Y eso es a lo que tú te refieres cuando hables de sistémico, supongo yo, ¿no? Exactamente, exactamente. Okay. De ver el sistema completo. Sí, en estos días estaba haciendo un ejercicio, si me lo permites, y es ese, es que finalmente cuando trato de que las personas hagan transformación o cambio, especialmente en lo organizacional, bueno, transformación derivada del cambio, digamos, como reacción, los trato de sacar mentalmente de lo que están viviendo y ponerlos en una observación desde arriba. Siempre les pongo el ejemplo de ver el partido de fútbol no desde el lado de la cancha, sino subidos como en un dron y poder ver todo lo que está sucediendo alrededor del estadio hasta el juego interno y la dimensión de la cancha. Cambia la percepción totalmente de las cosas y motiva a hacer otro tipo de cosas. Entonces creo que, bueno, yo llegué un poquitín tarde, no quiero por eso... No, pero estamos, Diego, me encanta porque estamos, miren lo que es la resonancia del sistema. Lo que Diego trae me da el pie perfecto para el video con el cual quería cerrar y que después digo, si quieres te paso el link para que también ayudes a tus equipos a mostrárselo. Pero esto es parte de cómo el sistema empieza a resonar cuando estamos todos en un mismo nivel de escucha. Sí. Así que les comparto un video porque está muy en línea con lo que nos traes, Diego. Perdón, Moni, antes de que nos vayamos a tu video, nada más para pasarte dos comentarios que aquí tenemos de Gabe Castro. Dice, vivir sin apegos no es no tener nada, es que nada te tenga a ti. Quiero experimentar eso. Muy, muy buena frase, Gabe. Gracias. Y Eunice también dice, me encanta el tema del tiempo presente, el poder darte el tiempo del silencio y poner el límite a los demás de ir a tiempos conjugados, es decir, que sean de un equipo o de dos y entender el espacio de cada uno y en los tiempos con empatía. Hermoso, Eunice, hermoso, y ahí les recomiendo mucho El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es una maravilla de libro para hablar y para verlo del presente. Es una gran herramienta que les recomiendo. Y nos vamos al video, que quiero ver si lo tengo acá. Espero que se pueda... Ahí. Va, son 2 minutos. Antes 3 minutos y nos vamos, así, por a los que están con el tiempo justo. Pero la verdad que, Diego, me diste justo el puntapié. 7.5 million pounds of thrust at liftoff. 3, 2, 1, 0. Still is the most powerful machine ever made by man. The noise was extremely loud. We had not been able to train for that, really. It gets very hard to breathe. Your eyes flatten out, so you get like tunnel vision. Apollo 8 Houston, your trajectory and guidance are go, over. Thank you, Michael. Yeah, you're looking real good, Mike. The Apollo 8 mission was designed to fly up 240,000 miles all the way to the moon, enter a lunar orbit, and then come home with a surface propulsion engine. The idea of deep space navigation, circumlunar navigation, and then re-entering the atmosphere at 25,000 miles an hour. None of that had ever been done before. We were sort of the trailblazers in that aspect.
The moon, of course, is moving around the Earth about, I think it's about 3,000 miles an hour. And as I recall, we were going around 2,000 miles an hour ourselves. And we'd come 240,000 miles. We were aiming for a point 69 miles in front of a moving moon. And I think we fired the spacecraft engine something like 4 minutes to slow down enough to get in lunar orbit. Apollo 8, this is Houston at 6804. You're riding the best bird we can find. And then we looked down and there was the moon. We were 69 miles above it. That's the first time we really saw it. And the lunar surface was terribly distressed with meteorites, holes, craters. One of the things that struck me was there was absolutely no color. It was either gray or black or white. On about the 5th or 6th revolution, we looked up and there was the Earth in the background coming over the lunar surface. Oh, God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. Oh, my God, oh, that's a beautiful shot. There was a sound scramble for the camera, and Bill Anders took the picture. The contrast between the distressed moon and the beautiful blue Earth was remarkable. The Earth was the only thing in the entire universe that had any color. Basically blue. You could see the white clouds, the brownish pink continents. It was a beautiful sight. We're very, very fortunate to live on this planet. I don't think any of us have paid any attention to the fact that we would be going all the way to the moon and be more interested in looking at the Earth. There's a sense of awe, in my part at least, that this universe is bigger than all of us. That Earthrise photograph gave us all a sense that we live on a fragile planet, that we have limited resources, and we better learn to take care of it. Machine ever made by man. Bueno, a mí lo que más me gusta de este video es de esto de esta idea de que nos fuimos a la luna para poder sacar una foto de la Tierra, ¿no? O sea, que lo que menos pensaron era que yendo a la luna era lo más importante era sacar la foto de la Tierra. Y esto es parte de lo que decías, Diego, ¿no? Esto de poder, a veces hay síntomas o hay situaciones que lo que nos hacen es salirnos de la Tierra como nosotros mismos e ir hacia ahí, mirarlos y observarlos para poder mirarnos de una forma mucho más profunda. Entonces, esta es un poco la invitación que hacemos con la U, del poder salir de nosotros mismos como si fuera la Tierra, para poder observarnos y observar mucho más, digamos, se trata más de lo que ocurre en ese viaje que realmente de a dónde llegamos, ¿no? De lo que ocurre en ese viaje, lo que ocurrió en ese viaje, lo que se pudo ver, fue mucho más rico que lo que ocurrió de lo que vieron en la luna, ¿no? ¿Me dejas hacerte una metáfora de 20 segundos? Una corta metáfora de 20 segundos. Claro. Solamente porque la estoy usando en estos días se me ocurrió, y es, como el cambio es una circunstancia que genera tanta inseguridad e incertidumbre, yo lo pongo en términos de la persona que va en un carro a 50 kilómetros por hora y va tranquila. De pronto aumenta a 100 y se intranquiliza, va a 140 y está nerviosísima, está a 300 kilómetros como una Fórmula 1 y ya no aguantaría, es decir, los nervios no le darían, pero si le pones alas, despegas y vuelas, la velocidad disminuye porque lo que estás haciendo al volar es observar la Tierra como cuando vas en un avión. Estás viendo todo lento, absolutamente lento, que es lo que ves desde la ventana del avión. Y en ese momento puedes observar todo de manera tan diferente, que es lo que acabas de mostrar. Entonces es como pasamos de la alta velocidad e inseguridad a una forma lenta, aunque vas más rápido, ¿no? Lenta, pero más sistémica, que te baja la ansiedad y te permite entender las cosas de otra manera. Obviamente el ejercicio para los gerentes es
suba y baje, entre y salga, porque son perspectivas diferentes que tienes que tener de los problemas. Pero es muy bonito. Gracias por el video. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, a todos, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, pero fue un poco este viaje, como dijo Diego, volando por la U, pero creo que todo les alcanzó para ver de qué se trata. Hacemos mucho más profundos son los seminarios, los talleres, donde nos adentramos en cada una de las estaciones y vamos viendo cómo hacerla y por dónde cada uno va y a veces las combinamos con herramientas ágiles. De eso se trata. Pero bueno, un placer compartir con todos ustedes. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Moni. Muchísimas gracias, Moni, de verdad, Gracias, Moni, fabuloso. Un gran tema. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, de verdad, un tema que ya vieron, súper apasionante, Diego, obviamente a Ania, a Eunisa, a Elsa, bueno, a todas, Giovanna, Zaida, Erika, Marlet, Yamilé, Gabé, Ivette, a Analia, Elsie, muchas gracias de verdad, muchas gracias, Moni, un tema Acá que voy a nos poner deja... que me piden mis datos. Primero me pueden encontrar en LinkedIn como Mónica Rosenberg, porque acá me están preguntando, y mi correo es, me pueden encontrar como se los pongo acá, rosenberg.moni@gmail, pero me pueden encontrar en LinkedIn, y ahí podemos seguir. Y acá me puso Gaby que estamos ahí en LinkedIn. Gracias. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias para todos, fue un placer, y bueno, cuando quieran nos volvemos a encontrar. Gracias, Claro que sí, Moni. muchas gracias especialmente a los alquimistas por esta organización, por esta convocatoria. La verdad que muy, muy interesante el grupo y el equipo, así que bueno, ya somos parte del rebaño. Y lindo este encuentro que somos México, que estamos México, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina. La verdad que increíble. 6 países. Muchísimas gracias, nuevamente muchísimas gracias a todos, de verdad, excelente sábado, pásenla muy bien, recuerden, vayan al centro o al fondo de la U para que salgan renovados. Muchísimas gracias, tengan un bonito fin de semana. Gracias, Moni. Gracias a todos. Gracias. Feliz fin de Gracias, semana para alquimistas. todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Excelente Al fin de contrario. semana a todos. Hasta Gracias, luego, Moni. Nis. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Moni. Moni. Gracias por todas las enseñanzas de hoy. Cuídense. Gracias. Gracias. Chao, Carlos. Gracias también a ti. Bye, yo.